buenas tardes. Gracias por estar una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda a Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Vamos a conversar sobre Estados Unidos, las perspectivas electorales, pero también la proyección que en este momento esta gran nación tiene en el mundo, particularmente después de la muerte del terrorista mayor Osama Bin Laden. Para abordar estos temas tan complicados, pues hemos invitado a una persona conocida por todos ustedes, Gustavo Marín, un amigo de vieja data, no un viejo amigo, un amigo de vieja data. Así que, Gustavo, gracias por estar aquí. Encantado, encantado. Gustavo, ¿cómo ves, para entrar rápido en materia, no perder tiempo y que el televidente pues no se queje que dimos vueltas? ¿Cómo ves la situación electoral del presidente Barack Obama? Tú sabes que todos los días se hacen encuestas y estas encuestas a su vez reflejan una actitud a nivel nacional y regional. En las últimas encuestas, precisamente tanto por el hecho de lo que fue el hecho Bin Laden y la actitud del presidente que demostró un dominio extraordinario de una situación. Además, donde se pone como una característica muy interesante de su forma de ser, que es este tipo casi lacónico, estilo inglés, si lo fuéramos a poner con esa manera, pero que poco a poco ha ido atajando problemas internacionales, a pesar de que sus enemigos o sus adversarios en un momento dado decían que carecía de la experiencia suficiente, pero yo creo que no es tan solo un gran aprendiz, sino que está rodeado de lo que él ha podido formar y forjar, que es un grupo de asesores y gente hacia adelante. Es un aspecto clave, importante. Tiene a una secretaria de Estado de lujo. Extraordinaria. La mejor, yo te diría, en los últimos 20 años. Una mujer de un talento excepcional, sin duda alguna. Durante mucho tiempo conservó al señor Gates al frente del Pentágono, que era un hombre que ya venía con experiencia y, por supuesto, superó esa experiencia durante el mandato. Sí, y que era de la administración anterior y republicano. O sea, que ese otro lado que él ha podido tener. No, lo ha manejado con mucha habilidad y también ha confiado en militares que tienen fama de tener inclinación política hacia los republicanos. Exacto. O sea, lo importante de Obama es que ha podido distinguir entre la fidelidad absoluta y poder tener un equipo de gente de diferentes maneras de pensar que en efecto puedan cohesivamente lograr una política, bien sea exterior, bien sea doméstica, y que lo ha ayudado muchísimo, no tan solo eso. Además, yo creo que ha tenido algo, y esto no quiero que se salga fuera de contexto, que es el hecho de que inclusive hoy se empiezan a perfilar ya los aciertos, algunos duramente criticados en su origen inicial en la cuestión económica igualmente. Yo te diría que la mayor parte de los asesores en un momento dado, e inclusive la mayoría de la opinión pública estaba en contra del plan del estímulo, de la intervención estatal para salvar sobre todo las empresas más grandes que eran fundamentales. Y de hecho, en el transcurso del tiempo se ha visto que para empezar, casi todos los préstamos, el estímulo, sobre todo a las grandes industrias, han sido pagados. Inclusive la banca, la General Motors, la supuesta interpretación de que esto era un dominio socialista de la economía, definitivamente no fue así. O sea, Pero Gustavo, vamos a seguir con la política exterior. Me parece más apropiado. Después vamos para el tema económico, que tiene numerosas aristas, porque habría que partir que muchas de las medidas económicas hechas por el presidente fueron en alguna medida continuidad de lo que había hecho el presidente Bush en los últimos meses de su mandato. Pero vamos a la economía. Como estábamos después hablando del cuál sería el veredicto final en unas elecciones, la idea, no importa si es ahora, pero también me gustaría formar parte de este tipo de... No, por supuesto que sí. Para eso estás invitado, para que nos expongas todas tus valoraciones. Me alegra ese tipo de... Para eso estás invitado. De libertad de expresión. No, por supuesto que sí. Primer punto, libertad de expresión total. Vamos a continuar con esto de la política exterior. ¿Consideras que la política del presidente Obama fuera de Estados Unidos, después vamos para adentro, ha sido exitosa, particularmente después de la muerte de Osama Bin Laden? Bueno, ha pasado una semana y un tanto.
Así que veremos si es exitosa, pero yo creo que la primera cosa que hay que hacer es cuál va a ser o cuál sería o cuáles son las expectativas de la política norteamericana. Yo sí te diría que ha logrado varias cosas. Una de ellas es que hasta ahora existía una profunda desconfianza, todavía la hay, pero una gran preocupación sobre las motivaciones, no quizás del máximo dirigente de Pakistán, pero sí del entorno militar, de los grupos de inteligencia, y con la eliminación de Bin Laden y una política enormemente efectiva y exigente de parte de los Estados Unidos, exigiéndole a lo que supuestamente es un aliado, además de ser un socio comercial y un receptor de ayuda exterior norteamericana. Precisamente en el acápite de la lucha contra el terrorismo, ha logrado este tipo de respeto que no lo había logrado ningún presidente anteriormente. ¿Consideras que el mundo árabe tiene hoy otra, o por lo menos una parte del mundo árabe, otra visión de Estados Unidos por la acción que ha asumido, por ejemplo, en países como Libia, Túnez, Egipto, etcétera? Eso es uno, y yo creo que definitivamente ha ayudado a un movimiento antiautoritario, y lo ha hecho con sus características, que era parte de lo que estábamos conversando antes. Yo creo que Estados Unidos y hasta nosotros, de una manera u otra, no estábamos preparados para un líder carismático como Obama, pero con otra manera de reflejar sus preocupaciones o su política o sus comentarios. O sea, un hombre más equilibrado, menos ruidoso, menos amenazante. Y si hemos visto con la parte de la política exterior, cómo poco a poco Obama ha podido, si bien no solucionar, pero efectivamente lidiar con muchas de estas cuestiones. Tenemos a Honduras. Existían los republicanos gritando por todo el ancho de las avenidas de Washington y quizás también aquí en la misma calle 8, alegando abandono de Honduras y todo lo demás. Y de una manera u otra todo ha quedado reflejado de que hubo una solución o por lo menos una salida en la cual se excluyó a Chávez, se logró la normalización, se logró que un proceso que estaba en lamentable situación, porque había gente que alegaba que era un golpe de Estado, otros que era la última actitud para salvar la nación, pero de una manera u otra se pudo traer a todas estas posiciones juntas y tener un proceso de mayor estabilidad y normalidad para el país. Quizás en estos momentos yo creo que esto va a ser reflejado y será la última prueba en el regreso del ex presidente Zelaya. Pero de todas maneras eso es una indicación más, pero ahora sí se desenraizó lo que es la influencia chavista, la influencia de los nicaragüenses sandinistas y demás tipos de gente que quería usar el caso de Honduras para sus propios fines y sus propias motivaciones. Tocando el tema de América Latina, muchos analistas consideran que América Latina continúa en cierta medida abandonada por el presidente Obama, que no se le ha prestado la importancia que tiene, y en particular eso lo demuestra el hecho de que el señor Valenzuela, quien ocupó la posición por 2 años, pues ha abandonado el cargo. En este momento a Estados Unidos le faltan 4 embajadores en 4 países latinoamericanos, incluyendo 2 países claves, Venezuela y México. O sea, muchos estiman que no hay una preocupación muy grande por parte del mandatario y por supuesto en este caso por parte de la Secretaría de Estado en relaciones con América Latina. Yo creo que se acercan bastante a que su estimación es bastante correcta. También habría que preocuparse y preguntarse de que la política exterior norteamericana, para bien o para mal, desde hace 20 y pico o 30 y pico de años no ha quedado reflejada en la América Latina, sino en el Mediano Oriente. Ha quedado en Europa, ha quedado inclusive en partes del Asia, ha sido su relación con China. Y es lamentable, y nosotros por nuestro acervo y nuestras etnias también nos quejamos y vemos que tiene razón, que yo creo que de ningún mandatario norteamericano, ni siquiera el poder norteamericano, se ha reflejado precisamente esa determinación de mejorar los nexos. También que viene siendo una especie de tradición presidencial. Lamentable, y es lamentable. Y yo creo que Obama lo ha continuado y lamentablemente esa es una de las situaciones. Pero al otro lado sí hay algo que antes nos quejábamos, antes lo exigíamos, y todos lo exigíamos, sobre todo los que hemos tenido
con respecto a nuestros propios países de América Latina una actitud nacionalista, una actitud independentista, una actitud en la cual se considere que los países de por sí tienen que tener la soberanía y la autodeterminación suficiente para decidir sus propios destinos. Yo creo que la política de Obama, de una manera u otra, ha sabido entender, evitar una confrontación a nivel público, ante las cuales eran absurdas. A mí no se me olvida aquello de Bush atacando a Chávez y Chávez diciendo que Bush era un estúpido y parecían dos niños que se habían quedado dividiéndose un banano en el medio de un colegio. Hay que decir que el presidente Bush nunca le contestó al presidente Chávez. Chávez siempre fue el que procuró la discusión, el debate. Chávez siempre fue el que montó show que realmente daba mucho que desear de su cordura. Es verdad, pero lo que pasa en este sentido es que tú no entras con un loco o con un elemento como Chávez a situaciones en las cuales tú produces situaciones, recibes los insultos, cae tu credibilidad. Porque en la mente de América Latina y en la mente de la mayoría de las personas que están viendo esto, es alguien lanzando improperios y el otro que tenía la fama o quería tener la fama de quien me amenace, lo invado. Un enemigo grande para poder atacar y poder hacer lo que le venga en gana. Pero pasó, o sea, lo que estamos hablando es que muchas de estas situaciones en estos momentos se resuelven de otra manera. Las amenazas son más vedadas. Definitivamente Chávez no tiene ningún tipo de nexo con Washington, ni lo tuvo ayer ni lo tiene en estos momentos. Se ve a Chávez como un dictador, se eliminó de todo esto. El mismo Chávez ha criticado a Obama, pero con la mesura y con el temor, porque Obama ha aprobado ese tipo de situación y lo ha aprobado de esta manera. Lo mismo ha pasado en China. En estos momentos, después de muchísimos años, por primera vez se refleja, aunque en circunstancias muy difíciles en el nivel económico de los Estados Unidos, pero se ha reflejado constantemente la determinación norteamericana de tener en su agenda los aspectos de los derechos humanos. Y la exigencia china sobre el Internet, la exigencia de que haya grupos que sean respetados, la exigencia china de que igualmente no esté afín a dictadores extremos de otras partes y de otros lares. Así que yo creo que esa es parte de la política que se ha reflejado. Yo creo que el final o el principio, porque ha sido el principio y el final de todo esto, es si Estados Unidos, una vez más, junto con sus demás socios regionales, puede lograr que el Estado de Israel y los palestinos puedan tener algún tipo de acuerdo en el cual no quede amenazada constantemente lo que es la paz mundial. Lo que sí se aprecia es una cosa, Gustavo, y es que cada día que transcurre la política exterior estadounidense es más compleja, más complicada. Los actores adquieren un mayor protagonismo. Hace 10 años atrás, Pakistán no era un interlocutor de Estados Unidos, como no lo era tampoco la autoridad palestina. Hoy son interlocutores que demandan en foros internacionales atenciones especiales, que demandan que no sean descuidados. De China y de la India ni hablar. El rol que estos países están adquiriendo en la arena internacional es gigantesco. Sí, definitivo. Lo que pasa es que la historia va cambiando. En otro momento era Alemania, en otros momentos era Inglaterra, en otros momentos era la Unión Soviética. Y definitivamente a medida que cambie eso, yo creo que el éxito norteamericano, que lo ha tenido, es poderse acomodar y poder estratégicamente situarse ante circunstancias cambiantes. Y lo ha podido hacer, inclusive hablando de Obama de nuevo en este caso, pudo tener una relación de respeto mutuo con los dirigentes rusos. Llegaron a suscribir los pactos de antinucleares, ¿sí? En ese sentido, y además de eso, lo que siempre nuestro querido y admirado Ronald Reagan, y lo digo fuera de todo tipo, pues sí lo admiro como un gran presidente de los Estados Unidos y sobre todo en política exterior, decía que había, y lo decía en ruso, que ya hablaba de la verificación. Los tratados con Rusia en estos momentos tienen que ser verificados, sí. Y eso es una de las partes de que también se ha logrado. O sea, hay una serie de situaciones que, porque lo que no hay, y yo creo que es lo que nos falta algunas veces, y yo creo que nuestros pueblos han logrado ese nivel de madurez, es que no hay lo que en boxeo diríamos el piñazo, el knockout,
para ganar la pelea. Esto es una pelea, y tú lo has descrito excelentemente en un momento anterior, que es una pelea con una serie de nuevos jugadores. Se ha transferido el escenario a culturas que hasta ahora no lidiábamos con ellas. Y jugadores, Gustavo, que en determinados momentos han ido desplazando a jugadores históricos. Ya hoy no se habla de Gran Bretaña con la fortaleza del pasado, sino que es la India, el propio Japón ha ido en alguna medida pues quedando atrás, y en breve tendremos a Brasil como uno de los actores principales de la política internacional. Definitivamente. Y además de eso entra lo que se llaman los países que le dicen vice o vice, que es Brasil, India y China, fundamentalmente. Los tres grandes emergentes. Y hay nuevas, o sea, hay nuevas maneras de hacerlo. Lo que eso debe representar, y es la parte que ahora sí te agarro de la mano de la mejor manera y en el mejor sentido, para transferir. No confío en usted, no tengo ningún No problema. confíes mucho nunca en nadie en ese Yo sentido. eso en broma, recuerda. Pero yo aprendí con Luis Díaz. Ya va, Luis Díaz me ha dicho siempre, ten mucho cuidado con Gustavo Marín, que pretende siempre envolverte. Eso me dice Luis Díaz. Y siempre has tenido éxito tú, porque cada vez que te has envuelto en algo has salido para adelante. Por supuesto. Pero bueno, el hecho fundamental de esto es que uno de los graves problemas que no está siendo considerado con la seriedad suficiente, posiblemente porque hay problemas trágicos en estos momentos en la economía y en todo lo demás, es que una gran cantidad de la situación emergente o la emergencia de estos países se ha debido a dos situaciones. Primero que nada, ya celebramos a Reagan por su primera vez, pero tenemos que históricamente situarnos en que fue la administración de Reagan quien por primera vez creó la política fiscal de regulación. No tan solo eso, la política fiscal de poder trasladar corporaciones fuera de los Estados Unidos. Y él creó, precisamente, limpió, pero diríamos, la casa. Es parte de lo que llamamos globalización. ¿No es eso una función económica inevitable de que el capital vaya al lugar donde menos le cuesta producir para a su vez ganar más? Lo estamos viendo con la industria petrolera en este momento. Realmente el petróleo no debe tener el precio que tiene cuando uno mira que la crisis de Libia no afecta el precio del petróleo de Estados Unidos. Por supuesto, pero y definitivamente no podemos cambiar el juego que existe, que es y tú lo has definido como la globalización, y es cierto. Mi manera de verlo a la globalización, y creo que muchos lo vemos de esta manera también, es que Estados Unidos tenga la oportunidad de penetrar los mismos mercados que sus competidores, o sea, de que China se abra en lo que es, por ejemplo, que hayan leyes de propiedad intelectual, que hayan las mismas leyes, que pueda poner su moneda en la corriente verdaderamente valorizada y no que la utilice de una manera u otra para sus propios beneficios, y que los demás tengamos que de una manera u otra sufrir ese tipo de decisión. Eso se fue deteriorando más todavía con Clinton, con Bush. No, es real, claro. Ha habido una política, y esta política, y es importante, y lo ha soslayado muy importante en este sentido, de que esta misma política es como uno tiene que ver la economía y todo lo que ha pasado. Yo creo que, porque lo que ha habido y lo que estamos sufriendo en estos momentos en Estados Unidos, y era donde iba, aparte de todo, ha sido un quebrantamiento del sistema. O sea, aquí hubo una... que ahora se pretende negar, pero fue lo que hubo. Hubo una idea de que había que desreglamentar todo para eliminar los reglamentos, las regulaciones y todo lo demás, y abrir la economía de una manera en la cual tanto demócratas como republicanos, el presidente Clinton de una manera, y los teóricos libremercadistas de aquel momento, que también estaban en el control del Congreso, pues llegaron a un punto de vista. Y una gran cantidad de las situaciones que ha pasado con la banca, que ha pasado con los fraudes hipotecarios, que ha pasado con todo este tipo de situaciones, y que ha pasado con la salida de grandes capitales de aquí, pues se debe a que de un momento u otro desaparece la reglamentación que le había dado diríamos, un genio y figura a un sistema económico en este sentido. Gustavo, que es una responsabilidad de ambos partidos, porque es cierto... Si me escuchas lo que acabo de decir, digo eso, exactamente. Pero lo que pasa es... No, pero para ser más específico, porque muchas personas como yo no se dan cuenta de muchas cosas. O sea, necesitamos yo tampoco. Que nos a mí me pasa por delante con la edad que voy es increíble. Para mí es un punto importantísimo que un presidente tenga la capacidad de decidir, pero también es importante que un Congreso
tenga la capacidad de asesorar y decidir también o influenciar sobre la decisión del presidente. Lo que pasa es que a veces lo que nos pasa tanto en el Congreso y en la presidencia, y muchísimas veces nos ha pasado, sobre todo en el Congreso, es que los más competentes no son los que están muchas veces corriendo los asuntos de la nación. Bueno, eso lo apreciamos aquí localmente también, no solo en el Congreso. No, tú lo dices, yo no quiero entrar en este problema. No, yo sí lo digo con toda propiedad. Es real. No, aquí en Tallahassee, yo creo que ya que estamos al punto, vemos que la incompetencia es reinante. Okay. Aquí no, el grave peligro de los Estados Unidos no es el socialismo, ni el fascismo, ni todo, es la estupidez. No me gusta comentar esto, pero contigo lo hago y con nuestros televidentes también. Hace unos días yo publiqué un artículo que se llamaba El despotismo. O sea que no se va a enterar más nadie, más que nosotros, los 8 millones que estamos aquí. Me alegro. El despotismo electoral. Y es que lamentablemente el despotismo electoral no solo está presente en América Latina, se aprecia aquí con particularidad. Bueno, y se sufre. Y volvemos, quizás silvanamos estos dos puntos, lo que acabas de decir con lo que te estaba hablando antes, es que a veces existe un modo de pensar que se adueña de la prensa, se adueña del Congreso, se adueña de los políticos. Y de los electores. Y finalmente transcurre a los electores en los cuales como se le implica en parte de la responsabilidad de que este es el camino. Y el camino es, por ejemplo, las cosas que uno ha oído. O sea, se desreglamentó al punto que nosotros no estábamos viendo el caso de Enron, un fraude masivo que destruyó los retiros y los capitales de muchísima gente, que destruyó al estado de California, que prácticamente deja sin electricidad. El de las compañías de hipotecas, el de las compañías Fannie Mae, pero además de toda la banca. O sea, una banca que salió de su función bancaria a la venta de la creación de riquezas, a la venta de otra serie de fondos y técnicas. La codicia. Y que ahora, no, pero también la codicia tiene, lo importante en la democracia es que yo acepto y creo que la codicia tiene un nivel válido de existencia. Pero junto con la codicia viene la responsabilidad de quienes hacen la política pública. Y viene la responsabilidad de los electores y del pueblo a exigir, pero viene a exigir en este aspecto de que lo que tú tengas de codicia sea reglamentado, sea supervisado, sea auscultado y eventualmente sea impedido que esa codicia se convierta en algo que sea una codicia criminal. Lo que lamentablemente ha fallado, y ha fallado esta administración, y definitivamente la otra, no vamos a hablar de ella. No, muchísimo, pero en muchas de estas cosas. Pero lo que he hablado es que algunas de esta gente todavía gozan de libertad entre nosotros. O sea, estos grandes gángsters. Porque de pronto la Cosa Nostra son niños pequeños con todos los conciliábulos que ha habido aquí. Ahora está saliendo un libro de una de Goldman Sachs, no sé si lo viste. No, no lo he visto. En el cual tenía hasta claves. Y cuando venía alguien que ellos creían que le iba a vender, tenía hasta nombres por hablar de que venía un bobo con dinero a tumbarlo en estos momentos. Esas personas, lo lamentable no es solo que estén en la calle sin enfrentar ningún proceso judicial, sino es que siguen dirigiendo negocios. Claro que voy. Pero algunos no pero algunos no estarían dirigiendo si nos los hubiéramos llevado presos. Pero lo que pasa es que se despenalizó también la ley, amigo. Se despenalizó todo, se habló, o sea, se trata de crear, y ahora vuelve el regreso de la numancia, ¿no? En el cual de nuevo no va a haber leyes, no va a haber esto, no va a haber exigencias, vamos a dejar que el mercado determine si en realidad en la crisis petrolera nosotros vamos a lograr alternativas o vamos a tener la misma energía, vamos a dejar que el mercado determine si terminamos o no el desempleo. Yo creo que es demasiado pedirle o sea, el mercado, tal parece que es un ente súper espiritual que nos guía, y eso no existe. En los minutos que nos restan, vamos a hablar de la campaña electoral. Tú me quieres decir que ya esto se acabó, chico. Se está acabando. Qué cosa más grande esta. Es que tú te sientas en el trono, te montas en el caballo blanco y no hay quien te pare. Es que tú me das la oportunidad, aunque sea poquito, de estar con el rey que eres tú. No, yo no soy el rey que va, pues jamás. Aquí rey, aquí emperador y dictador y Luis Díaz. Olvídate de eso. Pero usted está alto. Espacio para usted está alto en la corte de la opinión pública. Pero bueno, realmente y en serio, ¿cómo ves la próxima campaña electoral? ¿Tiene rivales el presidente Obama?
en su partido. Dentro de su partido yo creo que ya es muy tarde, y yo creo que lo que acabamos de describir es que en realidad ha mejorado la economía, aunque sigue el desempleo, pero que tiene la explicación de lo que hablábamos antes, que este desempleo no se va a Y hay quitar esperanzas. sin que no haya inversiones, y las inversiones están siendo llevadas afuera. Hay esperanzas, hay más confianza, hay más, inclusive los republicanos de pronto se han quedado sin argumento. O sea, no, lo único que vamos a hablar es del déficit, y que no vamos no vamos a apoyar el ceiling, que le dicen el suelo, el techo, para que no haya gasto, lo cual es una estupidez, pues si el día que no se apruebe esto, los acreedores mañana nos vienen a pedir el dinero, y olvídate de la crisis hipotecaria, esto es una causa de niños. No. Y quien van a perder y van a ser los responsables son la extrema derecha del partido en ese sentido, y el partido en sí, que serían los republicanos. Así que yo creo que queda mucho. Luego quedan un banco de peces de aspirantes, y estamos hablando que la primera primaria va a ser en New Hampshire en febrero del 2012. Y ya lo que tienes aquí es... A menos de un año. A menos de un año, pero tienes una serie de movimientos de gente dentro de su propio partido. Los republicanos, las personas con más posibilidades, en tu opinión? Hasta ahora, yo te diría, y te digo hasta ahora porque yo creo que ninguno, y lo dicen las encuestas, no es que te lo venga a decir, comanda, primero, ningún número de porcentaje sobre el presidente Obama, y definitivamente entre ellos muy poco igualmente. Pero sí está definitivamente Romney, está definitivamente que salió el otro día Herman Cain, un hombre de empresa de negro, extremista en ese sentido, pero que logró el 2% después del debate, o sea, se le empieza a considerar con cierta seriedad. Huckabee, que ha caído un poco, Donald Trump, que sí dice cosas que son interesantes, algunas, pero que es un mago de la publicidad, aunque ya si ves el periódico de esta semana, le empezaron a salir todos los fraudes que ha cometido en el real estate, porque es un gran vendedor. No, pero eso parece que no es una carga muy negativa para muchas personas, porque tenemos políticos con escándalos y llegan a ocupar posiciones importantes, así que... Es verdad, pero no voy a entrar ahí tampoco. No, ni yo tampoco, pero es un comentario. Pero sí, yo creo que sí. Yo creo que precisamente cuando yo escucho que entre nosotros, que por qué nada más que el 14% va a votar, yo creo que esa no es la pregunta. Yo creo que la pregunta es, definitivamente, pregúntenle aún al 14% que votó, si está votando de verdad por algo más que no la rutina de ir a votar. Porque la credibilidad, la honestidad y la capacidad de ver en sus líderes que pueden resolver las situaciones, yo creo que dista muchísimo. Realmente las ofertas son limitadas. Total. La capacidad de información que llega al pueblo es... Y entonces no se puede culpar al pueblo, pequeña, porque el pueblo sabe más que todo. El pueblo, aquella cosa de Lincoln, de que no se le puede mentir a todo el pueblo todas las veces, sino una vez a uno y otro a otro, pero eventualmente la gente coge su nivel y se da cuenta, y ya es hora. Y vamos a hablar de que cómo nos vemos mundialmente. O sea, ya ocurrió un egiptazo. O sea, hay gente que cree que estas situaciones de deshonestidad, corrupción, de dominio, como estamos viendo en Tallahassee, que Tallahassee parece el gobierno del PRI. Hay un solo partido. Yo creo que estamos en el tope y se nos acabó el tiempo. Bueno, me tienes que volver queda pendiente otra mucho conversación. gusto. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde, y por supuesto las gracias a mi amigo Gustavo a la orden, Marín. Como siempre. Debido a recortes en el presupuesto. Eso nos ha llevado a tomar medidas un poco severas para poder mantener este bloque. Y la única manera que podemos cambiar esto es con su participación, no solamente como televidente, sino con su participación económica. Este es su canal 17, que día tras día lleva una programación familiar en la cual usted no tiene ni que preocuparse de lo que ven sus hijos. Una programación de alta calidad necesita de usted en estos momentos. ¿Y cómo usted puede ayudar? Enviando su donación, no importa la cantidad, cualquier cantidad es
aunque usted no lo crea, es importante para este su canal 17. Por favor, ayúdenos a mantener este bloque en español con su participación económica. Muchas gracias. Un extracto exacto de lo que es esta comunidad. ¿Desde dónde nos ve usted? Desde West Palm Beach. Desde West Palm Beach.